Ahí estamos. Bueno, arrancamos con esta parte de que vamos a llamar magnetismo, ¿sí? Esta gran segunda pata que tiene Física 2, en donde estuvimos hasta ahora trabajando todo con lo que es electricidad, electrostática, campo eléctrico, ¿sí? Y vamos a introducirnos en esta segunda pata, esta segunda gran parte, que es la parte de campo magnético, ¿sí? Campo magnético, magnetostática. Y la forma en que lo vamos a ir viendo va a ser muy parecida a la que hicimos cuando empezamos la materia, ¿sí? En donde empezamos conociendo una fuerza eléctrica, ¿se acuerdan las primeras clases? Fuerza eléctrica, ¿sí? En alguna zona del espacio teníamos un campo eléctrico que no sabíamos quién lo generaba, y después aprendimos a calcular campos, ¿sí? Y fuimos avanzando. La idea acá va a ser algo parecido, ¿sí? Teníamos carguitas, vamos a hacer como una analogía. Teníamos carguitas, teníamos algún campo eléctrico, teníamos una fuerza eléctrica sobre esa carga. Ahora tendremos alguna carga, tendremos algún campo magnético que vamos a llamar con la letra B, B larga, ¿sí? Y sobre esta carga aparecerá alguna fuerza, ¿sí? Magnética. Al principio hablo de esta clase, la próxima clase, no nos va a importar quién está generando ese campo magnético, ni cómo lo genera, sino que nos va a importar de que existe en esa zona del espacio un campo magnético. Y vamos a estudiar esta interacción de ese campo magnético sobre la carga. Carga que en este caso va a estar en movimiento, y esta carga va a tener alguna velocidad. Si se fijan, la guía 4, ¿sí? La guía que vamos a empezar hoy, es justamente esta interacción de cargas, de campo magnético sobre cargas en movimiento. Yo hablo de campo magnético y creo que a todos les suena, si el campo magnético, más que campo magnético hablo de magnetismo, y es algo que suena. Los materiales magnéticos aparecieron hace muchísimos años, y aparecieron en forma de rocas magnéticas, de materiales, y que tenían alguna propiedad magnética, y de la evidencia experimental se vio que esas rocas, estos materiales magnéticos, presentaban polos, ¿sí? Yo hoy por hoy puedo esquematizar un material magnético como dos polos en donde llamaré polo sur y polo norte, ¿sí? Y hablo de polos magnéticos. ¿Sí? Polos magnéticos que si yo digo, bueno, que ahí tengo un material magnético que puedo, a grosso modo, ya llamarlo un imán que va a tener asociado dos polos magnéticos. Un polo norte, que lo puse con letra roja, un polo sur, con letra azul, ¿sí? Y yo podría tener dos materiales, dos imanes magnéticos, y acercarlos. Y voy a empezar a ver, o a sentir, o a distinguir una interacción entre estos dos materiales, una interacción que dependerá de cómo se ubiquen esos polos. Tendré una interacción atractiva o una interacción repulsiva. ¿Alguien sabe o se imagina cómo será? ¿Cómo tendré que ubicar? No sé, para tener una repulsión. Norte y norte o sur y sur. Ok, por ahí Brian me dice, pone norte y sur, y vas a ver una repulsión. Si pongo
efectivamente, los dos polos norte juntos o los dos polos sur juntos, acá tendré una repulsión. ¿Sí? Una interacción repulsiva. Por ende, si los pongo cruzados, es decir, un polo norte con un polo sur, vamos acá norte-sur, de esta forma. Acá me aparecerá una interacción de atracción. Entonces, tengo dos interacciones entre los imanes, la interacción que podrá ser repulsiva o atractiva, dependiendo cómo se ordenen o cómo tenga esos polos magnéticos propios de cada uno de esos imanes. Ahora bien, estos imanes producirán un campo magnético. Yo podría incluso pensar en la Tierra, ¿sí? El campo magnético terrestre, un esquema muy cualitativo el mío, ¿sí? Y podría a la Tierra asociarle, ¿sí? un imán, decir que la Tierra, esta Tierra en donde tengo el polo norte arriba, el polo sur abajo, puedo pensarla como un gran imán en donde tendré el polo norte en lo que es el polo sur geográfico y el polo sur en lo que es el polo norte geográfico. ¿Sí? Y este gran imán que asocio a la Tierra tendrá líneas, campo magnético, tendrá un campo magnético asociado, un campo magnético que nacerá en el polo norte y morirá en el polo sur de este imancito y tendrá una forma algo así. ¿Por qué al revés? Uy. Ahí voy. Te escuché, pero peleándome una línea. Creo que por convención, por cómo se designó al polo norte y al polo sur de la Tierra y por cómo está designado el polo norte y el polo sur del imán, está justo al revés. El polo norte geográfico de la Tierra no es el polo norte magnético, sino que es el polo sur magnético, y el polo sur geográfico es el polo norte magnético. Además, lo dibujé así como muy bonito, pero el imán que asocio a esta Tierra no está orientado paralelo a lo que sería este eje entre el polo norte y el polo sur magnético, sino que está levemente inclinado. Hay una desviación magnética, ¿sí? Una declinación magnética, mejor dicho, en donde no coinciden exactamente lo que es el polo norte con el polo sur geográfico con los polos asociados a este imán que puedo usar para representar este campo magnético terrestre. ¿Sí? Y les cuento, yo puedo traerme, tengo un dibujo un poco más bonito, ahí voy a eso, puedo poner por acá un dibujito, lo tengo por acá, pero tiene mucha información, ¿sí? Solo para que vean. Esta liñita es más o menos ese eje entre el polo norte y el polo sur terrestre, y el imán ves que tiene una declinación, esa declinación magnética, y bueno, las líneas de campo, esas líneas de campo magnético terrestre mucho mejor dibujadas que las mías. ¿Sí? Y ahí voy, Gastón, con lo de la brújula. Quizás la utilización más antigua, la primera
visualización de este fenómeno, ¿sí? De esta interacción, fue con las brújulas. ¿Sí? Yo puedo esquematizar una brújula, a grosso modo, ¿sí? En grosso modo algo así, como un polo norte y un polo sur, ¿sí? Porque la brújula no es más que un imancito, ¿sí? Finito, chiquito, un imancito que está sujeta o tiene un punto de contacto en donde me permite que ese imancito se mueva, ¿no? Tiene un, no sé cómo llama. Conocen una brújula, ¿vieron alguna vez una brújula? ¿Sí? Es intenté esquematizar la aguja de la brújula, puedo pensarla como un imancito con su polo norte y su polo sur, con sus polos magnéticos, ¿sí? Que tiene un punto de contacto en donde me permite que la brújula pivotee. Ahí llegó la palabra. ¿Sí? Se mueva. ¿Y qué va a hacer esta brújula? Esta brújula se va a alinear, ¿sí? Con estas líneas de campo magnético, apuntando al norte geográfico de la Tierra, ¿sí? Esta brújula lo localizo y se acomodaría, la pinto, de esta manera, de forma tal que el norte de lo que es el imán de la brújula se alinea hacia el sur magnético y el sur magnético de la brújula hacia el otro lado, ¿sí? Viendo esta alineación con este campo magnético externo. Acá claramente en el dibujo está mucho mejor dibujado, acá están las brújulitas, ¿sí? Que se van a alinear con esas líneas de campo magnético, apuntando siempre a lo que es el norte magnético, que está muy próximo al sur magnético, que está muy próximo al norte geográfico de la Tierra. Si se acuerdan, y vuelvo a una analogía, acá estoy diciendo las líneas de campo magnético, que suena a esas líneas de campo eléctrico que ya conocemos, y cuando teníamos un dipolito, o sea, una carga positiva y una carga negativa, nosotros relacionamos, me voy acá, voy a jugar un poco con esta analogía de lo que ya sabemos y lo que estamos empezando a conocer. Teníamos, ¿se acuerdan? Teníamos campos eléctricos. Tengo una línea de campo eléctrico que habíamos visto cuando estuvimos viendo materiales dieléctricos, que teníamos dipolos, un dipolo que carga positiva, carga negativa, ¿sí? A esta carga positiva y carga negativa le asociamos un momento dipolar P, que iba de la carga negativa a la carga positiva, y ese momento dipolar eléctrico se alineaba con el campo eléctrico, ¿sí? ¿Se acuerdan? Cuando se ordenaban y se acomodaban los dipolos dentro de un material dieléctrico. Acá vamos a poder hacer algo muy parecido. Tenemos imancitos, tengo este imán, ¿sí? Este imán con el sur y el norte, al cual también le voy a poder asociar un momento, ahora será un momento dipolar magnético, que lo voy a llamar con la letra M. Y será este momento dipolar magnético, ¿sí? Que si yo quiero asociarlo, puedo asociar ese momento con la brújula. Yo puedo volver a traer la brújulita por acá. Teníamos norte y sur. Esta brújulita tendrá asociado un momento dipolar magnético. Y es ese momento dipolar magnético el que se alinea con el campo magnético externo, ¿sí? Entonces,
Acá la analogía funciona. Tengo, por un lado, este momento dipolar eléctrico, ese momento dipolar eléctrico que se alineaba con el campo eléctrico externo. Tengo un momento dipolar magnético que si lo pongo en una zona de campo magnético externo también se alinea, ¿sí? Justamente es el funcionamiento, es la base del funcionamiento de las brújulas. Pero, ojo, porque si yo me voy a el momento dipolar eléctrico, si este momento dipolar eléctrico está relacionado con una carga positiva y una carga negativa, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esto era menos Q más Q. Y yo puedo, de alguna manera, ¿sí? Separar y tener esas cargas negativas por un lado y esas cargas positivas por el otro. Es decir, puedo, entre comillas, cortar este dipolo y tener cargas positivas y cargas negativas. Pero ¿qué pasa si yo ahora agarro un imancito? ¿Sí? Este imancito que tiene asociado un momento dipolar magnético y lo corto. ¿Podré separar el polo norte del polo sur? Se vuelve a subdividir, ¿no? Se vuelve a subdividir, me dice Brandon por ahí. Si yo lo corto, lo que voy a hacer es tener dos imanes más chicos, pero no voy a poder dividir esos polos norte de los polos sur. Tendré dos imanes en donde cada uno va a tener sus dos polos. O sea que no existen los monopolos magnéticos, como sí existen estas, no sé si llamarlas monocargas, ¿no? Las cargas individuales existen, yo puedo dividir la carga negativa de la carga positiva, pero no puedo hacer eso con los polos magnéticos. No existen monopolos magnéticos. Bueno. Si yo escribo o planteo la ley de Gauss para el campo magnético, es decir, si quiero cuantificar el flujo del campo magnético en una superficie cerrada, ¿cuánto creen que me va a dar este flujo? Este flujo me va a dar nulo. Voy a tener un flujo de campo magnético que va a ser exactamente igual a cero. Si se acuerdan, Gauss, además de decirme esta versión integral, tiene su versión diferencial. Su versión diferencial que me dice que la divergencia, para el caso del campo eléctrico, ¿se acuerdan, no? ¿Cómo era? Lo puedo escribir por acá. Para el campo eléctrico, si yo calculaba el flujo del campo eléctrico en una superficie cerrada, tenía las cargas encerradas sobre epsilon 0. Y su versión diferencial me decía que el campo eléctrico estaba relacionado con las cargas libres, con el ρ, la densidad volumétrica de carga. Las cargas, no libres, con las cargas. Ahora, no existen los monopolos magnéticos como sí existen estos monopolos eléctricos que son las cargas. Entonces, la divergencia de este campo magnético tiene que ser cero. No hay monopolos magnéticos, ¿sí? El flujo en una superficie cerrada va a ser nulo y la divergencia del campo magnético también va a ser nula.
¿Se acuerdan cómo se llamaba un campo vectorial que tiene esta propiedad de que el flujo de una superficie cerrada se anula, o que su divergencia se anula? ¿Y rotacional? Más que irrotacional. No te escucho, Gabriel, veo que se mueve tu micrófono, pero no te escucho. No, se me cortó el internet, Ah, profesor. No, ok, no pasa nada, no pasa no. nada. Es un campo solenoidal, ¿no? ¿Se acuerdan de este tipo de campo, no? Es un campo solenoidal. Es un campo que va a tener líneas de campo cerradas. Esta divergencia me dice que no hay ni fuentes ni sumideros de esas líneas de campo, porque no existen estos monopolos magnéticos. Es decir, que va a tener líneas cerradas de campo. ¿Sí? Ese imancito que yo dibujé hace un rato, y dibujé las líneas, ¿sí? Dibujé algunas líneas así. Estas líneas que dibujo por afuera del imán son líneas que se van a cerrar por adentro del imán. ¿Sí? Van a ser líneas cerradas. Cualquier superficie cerrada que agarre y quiera calcularle el flujo, van a entrar tanta cantidad de líneas como cantidad de líneas salgan. Por eso ese flujo siempre va a ser nulo. Pongámosle unidades a este campo magnético, ¿sí? Este campo magnético B tendrá unidades de Tesla, la letra T. En el sistema internacional siempre, lo que será igual a Newton sobre Ampere por metros. Y para que se den una idea, el campo magnético de la Tierra anda del orden de 10 a la menos 4 Tesla, ¿sí? En su zona más intensa, porque ese campo será más intenso dependiendo de si estoy más cerca de los polos o más cerca del ecuador. Hasta acá un poquito de historia, un poquito de cómo es este campo, una de sus aplicaciones más conocidas o más antiguas, que es la brújula. Pero yo dije, vamos a empezar viendo esta interacción, estudiando cómo es esta fuerza magnética sobre cargas, y dije cargas en movimiento. ¿Sí? Entonces, estudiemos cómo es la fuerza, o veamos cómo es esta fuerza sobre cargas en movimiento. Ya sabemos calcular fuerzas eléctricas, ¿sí? Si yo tengo una carga Q en una zona del espacio con un campo eléctrico, sabemos que la fuerza eléctrica será la carga por ese campo eléctrico. Lo que quiero que veamos ahora es la fuerza magnética. Yo dije, ok, va a aparecer una fuerza magnética
sobre una carga Q que además se encuentra en movimiento. Esta fuerza magnética fue estudiada por Lorentz, ¿sí? Experimentalmente, y él encontró, ¿sí? De toda su evidencia experimental, de las experiencias que fue haciendo, que esta fuerza magnética va a ser proporcional, ¿sí? O va a variar cuando varíe la carga. ¿Cómo va a variar? Justamente con una proporcionalidad, es decir, a mayor carga, esta fuerza magnética va a aumentar. También vio que la fuerza magnética es proporcional a la velocidad. Es decir, que a mayor velocidad, mayor será la fuerza magnética que sienta la carga. Y además, vio que si la carga no se mueve, es decir, si se encuentra en reposo, una velocidad nula, la fuerza magnética es nula. Es decir, para que aparezca una fuerza magnética sobre una carga, esta carga tiene que estar en movimiento. Si la carga se encuentra en reposo, la fuerza magnética es nula. También varió la intensidad del campo magnético y se encontró con que también hay una proporcionalidad entre la intensidad del campo magnético, ¿sí? El valor de este campo, con la fuerza magnética. Y por último lo que encontró es que esa fuerza, ¿sí? Se encuentra ortogonal al plano, ¿sí? Que forman el campo magnético y el vector velocidad. Es decir, esta fuerza va a vivir ortogonalmente, vamos a escribirlo así, al plano formado por la velocidad y el campo. De toda esta evidencia experimental, Lorentz, vamos a ponerlo por acá, logró formular, ¿sí? Una expresión para esta fuerza magnética, una expresión que tiene esta forma. Carga, velocidad, producto vectorial, campo magnético. Efectivamente, si la carga está en reposo, si no hay velocidad, esa fuerza es nula, ¿sí? Y esa fuerza va a vivir en el ortogonal, ¿sí? En la dirección ortogonal al plano que forme la velocidad y el campo magnético. Perdón, ¿a qué Sí. habíamos llamado B larga? Es el campo magnético, Brandon. Ah, buenísimo, gracias. Disculpa, Sí. esta fuerza magnética no tiene una constante como la fuerza eléctrica, ¿no? ¿A qué te referís con una constante? La fuerza eléctrica es carga por campo eléctrico. Campo eléctrico vectorial. Claro, pero en la expresión de Coulomb teníamos una constante que multiplicada por las cargas y el vector de posición no tiene nada de eso. O sea, no está esa constante que en el otro caso era la constante electrostática. Pero fíjate que en ese caso esa constante después te queda metida dentro del campo eléctrico, ¿no? Acá también va a pasar algo parecido, va a aparecer esa constante de alguna forma en el campo magnético cuando escribamos o calculemos quién y cómo se genera ese campo magnético. Ok, perfecto. Gracias. No sé si la clase que viene o la semana que viene ya va a aparecer alguna constante. Consulta. Sí, ¿Esta fuerza de Lorentz no tiene ningún vínculo con el campo eléctrico? sí, ahí va, Gabriel. Esta es la fuerza magnética, ¿sí? La fuerza de Lorentz, que esta que nombra Gabriel, será una superposición, una suma de la fuerza, y la voy a llamar así, fuerza de Lorentz,
será la fuerza eléctrica, la que ya conocemos, ¿sí? La carga por el campo eléctrico, más esta fuerza magnética que acabamos de conocer. La carga por el producto vectorial de la velocidad por el campo magnético. Esta completa es la fuerza de Lorentz. No sé si por costumbre, por mala forma, muchas veces terminamos llamando fuerza de Lorentz solo al término magnético, ¿sí? Pero es los dos términos, la parte eléctrica, ¿sí? La del campo eléctrico, más la fuerza magnética. La fuerza eléctrica más la fuerza magnética es lo que se llama fuerza de Lorentz. Creo que es una mala costumbre la de llamar fuerza magnética, fuerza de Lorentz solo la magnética. Antes de seguir avanzando, quiero traerme la regla de la mano derecha, para poder ver simplemente con la mano este producto vectorial, ¿sí? Este producto vectorial entre velocidad y campo magnético, que me va a dar la dirección y sentido de la fuerza magnética. Me traje un dibujito, ¿sí? De la mano, la derecha, ¿sí? En donde si pongo el dedo pulgar en la dirección y sentido de la velocidad que tiene esa carga que se está moviendo, el dedo pulgar con dirección y sentido del campo magnético, el dedo medio me va a dar justamente dirección y sentido de esa fuerza magnética. Me va a dar la dirección y sentido de la fuerza magnética siempre y cuando la carga sea una carga positiva, porque esta carga acá tiene signo. Entonces, yo puedo usar la regla de la mano derecha siempre, ¿sí? Hacer pulgar por índice y me va a dar el dedo medio, velocidad por campo magnético y me va a dar la fuerza magnética, y si la carga sobre la cual estoy calculando esa fuerza magnética o viendo esa fuerza magnética es negativa, la fuerza magnética se va a cambiar de sentido, ¿sí? Esta es una de las formas de usar la regla de la mano derecha, quizás ya la conocen o ya la usaron para alguna otra cosa. Para mí, para ver sentido y dirección de la fuerza magnética es la mejor, no sé, para mí es la más cómoda, no sé si es la mejor, es la más cómoda, ¿sí? El de hacer el producto vectorial con los dedos. Pulgar en la velocidad, índice en el campo magnético, y el medio me va a dar la fuerza magnética. Que si la estoy viendo sobre una carga negativa, tendré que cambiarle el sentido a esa fuerza. ¿Hasta acá venimos? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? O sea, si fuera de signo negativo, ¿cómo tendría que hacer Usá la carga? la regla la usás igual, Brandon, pero en vez de quedarte, no sé, en esta dirección, te quedará para allá atrás, ¿no? Ah, ok, ok. Solo el sentido. La dirección va a ser la misma, es como multiplicarlo por un -1. Te va a quedar en el otro Ah, sentido. perfecto. Gracias. No hay por qué. Ya vamos a hacer ejemplos y verlo un poco más. Pero bueno. Contándoles la regla de la mano derecha, quería hacer la aclaración de, ojo que también está el signo de la carga. Entonces el sentido de esa fuerza va a depender del signo de la carga. Me copio la fuerza magnética para que veamos juntos algunas características, ¿sí? Generales de esta fuerza magnética. Esta fuerza magnética que voy a volver con mi analogía del campo eléctrico, si se acuerdan. Si tengo un campo eléctrico, una línea de campo eléctrico, la fuerza eléctrica, por ejemplo, sobre una carga positiva,
va a ser en la misma dirección y sentido que ese campo eléctrico. Si ahora tengo un campo magnético, ¿sí? Tengo una carga, Q, una carga positiva, ya no van a ser paralelas. Ya, si yo hablo de líneas de campo y digo que las líneas de campo es como tener líneas de fuerza, que sí, valía para la situación de campo eléctrico, acá, ¿sí? Esta fuerza magnética ya no va a tener esta dirección y sentido. Entonces, no podré hablar de líneas de campo magnético equivalente. No podré decir líneas de fuerza, como digo, líneas de campo, ¿sí? Ya no van a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque el campo y la fuerza son ortogonales, ¿no? Justamente porque tengo ese producto vectorial, ya no van a ser paralelas. Entonces, ya no puedo decir líneas de campo como si fueran líneas de fuerza. Si miro esta fuerza magnética además de ser ortogonal al campo magnético, también es ortogonal a la velocidad. Si la fuerza magnética es ortogonal a la velocidad, entonces el trabajo de esta fuerza magnética, ¿cuánto va a valer? Cero, ¿no? Es cero, ¿no? Por ahí, creo que Brandon era cero, ¿no? Va a ser cero, porque yo podría avanzar y escribir esta fuerza magnética como la carga, me lo olvido, es una constante, me va a quedar B por B. Y a su vez, esta velocidad será como un diferencial de línea por diferencial de tiempo. ¿Sí? Entonces, tengo un trabajo que va a ser nulo. Tener una fuerza magnética que no va a ser conservativa. Y si esta fuerza no es conservativa, el módulo de esta velocidad debería mantenerse constante, ¿no? ¿Cómo era la relación entre el trabajo de las fuerzas no conservativas? ¿Sí? Pues yo tengo una fuerza no conservativa y el trabajo de esta fuerza no conservativa es nulo. ¿Se acuerdan que el trabajo de esta fuerza no conservativa se relacionaba con la variación de energía cinética? Con ese teorema de las fuerzas vivas o algo parecido. ¿Lo vieron en Física 1? Sí, sí. Sí. Entonces lo que tengo es que este módulo de la velocidad se va a mantener constante. Entonces, el trabajo de la fuerza magnética es nulo. El módulo de la velocidad constante, el módulo de la velocidad con la que se desplaza la carga adentro de ese campo magnético se mantiene constante. ¿Cómo creen que va a ser una trayectoria, una carga en una zona de campo magnético?
Una pregunta. Sí. ¿El trabajo de las fuerzas no conservativas no era el cambio de la energía mecánica? Em, sí, pero acá solo tenés variación de cinética, ¿no? Está bien, si querés, el cinética lo borro, variación de energía. Ah, Variación de como que energía, siempre se mueve como solo en línea hay, recta, digamos. sí, no estoy, no estoy considerando la variación de potencial, si querés. Claro, Tengo solo perfecto. variación de energía cinética. Buenísimo. Gracias. Y esa variación va a ser nula, ¿no? Acá viene otra vez un 0. Y es eso lo que me va a decir que ese módulo de la velocidad se va a mantener constante. Entonces, tengo la expresión de la fuerza magnética, ¿sí? La relación entre esa carga que se está moviendo a una velocidad v, en una zona del espacio con un campo magnético v larga, ¿sí? Sé cómo calcular esa fuerza magnética. Sé que esa fuerza magnética va a ser ortogonal al plano donde está la velocidad y el campo magnético. Al ser ortogonal a la velocidad, el trabajo de esta fuerza magnética va a ser nulo. Además, el módulo de la velocidad se va a mantener constante, ¿sí? Solo el módulo. Puede cambiar de dirección y sentido, pero el módulo de esta velocidad se va a mantener constante. Y además, bueno, justamente como va a ser ortogonal tanto a la velocidad como al campo magnético, no podré relacionar estas líneas de campo con líneas de fuerza, ¿sí? Esta fuerza magnética no va a estar en la misma dirección que el campo, como si lo estaba la fuerza eléctrica. Consulta. Sí, Hace unos minutos hablamos del momento magnético. ¿Qué relación existe entre el momento magnético, que supongo es normal en la superficie, y la fuerza magnética? no, ese momento magnético que está asociado a ese dipolo magnético, a esos polo norte y polo sur del imancito, lo que va a ser alinearse a este campo magnético externo, pero no sé si tenemos una relación clara. Tampoco teníamos una relación tan clara entre el momento dipolar eléctrico y el campo eléctrico. Sabíamos que ese momento dipolar iba a ser que se alinee, ¿sí? Que habíamos visto, ¿se acuerdan cuando cuantificamos el torque y eso? Sí, sí. Tengo una pregunta. Decime, Franco, sí. Acá estamos suponiendo, ¿no?, que no hay campo eléctrico, ¿no? Si no, sí habría fuerzas conservativas. No, la única fuerza que hay es la magnética. Fíjate que me Ok, traje ok. ese Lorentz solo de magnética, solo la parte magnética. Solo estoy pensando que existe una fuerza magnética sobre esa carga que se mueve con velocidad v en una zona con campo magnético. Ok, ok, genial. Gracias. Por eso también es que hice el trabajo solo sobre la fuerza magnética. Es la única fuerza que existe en esta situación que estoy planteando. Bueno, les propongo entonces que pensemos o calculemos, veamos cómo es la trayectoria, ¿sí? La trayectoria de una carga Q en movimiento en una zona del espacio en donde existe un campo B, que va a ser uniforme. ¿Sí?
En esta parte, ese campo B, voy a pedir que sea uniforme. Y voy a poner, vamos a plantear dos casos, ¿sí? Un caso 1, en donde la velocidad con la que se mueve esa carga sea ortogonal a este campo magnético. Y un caso 2, una situación un poco más general, en donde la velocidad no sea necesariamente ortogonal a ese campo magnético externo. Hoy estoy con mi letra. Perdón, No, ¿podrías sí. poner un segundito la página anterior? Sí, igual ahora lo Perfecto. repito. Ahí está. Gracias. No hay por qué. Empiezo por el caso 1. En el caso 1, en donde tenemos la velocidad ortogonal al campo, ¿sí? Un campo que dije que va a ser uniforme. Entonces pensemos que tengo acá, en esta zona, en la pantalla, un campo B que dije que es uniforme, que lo voy a poner entrante. ¿Sí? Lo dibujo ahí solamente, pero está en toda la pantalla. En toda la pantalla tengo este campo B uniforme que está entrando a la pantalla. Sin campo eléctrico. ¿Sí? Pongo el campo eléctrico 0 para que quede claro. No hay campo eléctrico. Y lo que tengo es una carguita Q. Vamos a pensar que es positiva. Después, si quieren, hacemos la alternativa negativa o vemos que cambia. Que se está moviendo con una velocidad B, así, de izquierda a derecha. Si me traigo la fuerza de Lorentz, esa fuerza de Lorentz que me dice que tengo un término eléctrico, un término de la fuerza eléctrica, más un término de la fuerza magnética. ¿Sí? Yo sé que esta primera parte es 0 porque no hay campo eléctrico. Y sabiendo y recordando, me vuelvo a traer la mano derecha. Sabiendo la dirección y sentido de la velocidad y del campo magnético, podemos encontrar la dirección y sentido que va a tener esa fuerza magnética que va a sentir esta carga positiva que se está moviendo de izquierda a derecha con esta velocidad. Dijimos que teníamos que poner el dedo pulgar en la velocidad, es decir, dedo pulgar de izquierda a derecha. Campo magnético es entrante a la pantalla, así que el dedo índice va a entrar a la pantalla, y eso me va a dar una fuerza magnética. ¿En qué dirección les está quedando? ¿Puede ser para la izquierda? Brandon me dice para la Arriba izquierda, me queda a mí. Franco No, para para arriba, Hacia arriba. para arriba, ¿no? A ver, vamos otra vez. Dedo pulgar, de izquierda a derecha, ahí lo apoyamos con la velocidad, así, de izquierda a derecha. El dedo índice entra a la pantalla. Esto me está dando la palma hacia arriba, hacia el techo. Pongo el dedo medio y ese dedo medio me da la fuerza magnética que está yendo hacia arriba. ¿Se ve? ¿Salió? ¿Quién me había dicho hacia la izquierda? Sí, 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 ahí lo vi. Buenísimo. Entonces tengo esa dirección y sentido de la fuerza magnética. Que podría, si no, traerme un sistema de coordenadas. Lo voy a centrar ahí en la carguita. Más o menos. Un XY. XY y Z está hacia afuera.
Entonces tengo un campo, puedo escribirlo vectorialmente también y hacer la cuenta con el producto vectorial. Este campo me queda un campo B, si quieren llamo, un valor B0, una intensidad B directamente. B, un módulo, y este me quedó en menos Z versor, porque el Z me quedó hacia afuera. Tengo la velocidad B, que será B, alguna magnitud, un módulo, en X versor. Y la fuerza magnética, le dijimos que hay que calcularla como la carga por el producto vectorial entre la velocidad y el campo magnético. Esto me quedará la carga, una velocidad B en X, producto vectorial, un campo magnético B larga en menos Z. Y ahí resuelvo el producto vectorial de la forma que hayan aprendido, determinante, IJK, la reglita que sepan, la que conozcan, ¿sí? Y tengo que llegar a que me va a quedar el módulo de la carga, por la velocidad, por el campo, en inversor. Es esta es la dirección y sentido de esa fuerza que ya sacamos con la mano derecha. ¿Cómo se moverá esa partícula? Esa partícula, esta carguita Q, que tenía esta velocidad y que va a sentir una fuerza hacia arriba. Un instante de tiempo posterior. ¿Dónde debería pensar que está o dónde se encuentra? Podría pensar que estará por acá, ¿sí? Tiene una velocidad que la desplaza de izquierda a derecha, una fuerza hacia arriba, se encontrará por acá con una velocidad en esa dirección y sentido de igual módulo. Si miro, Pregunta. sí, Igualmente, con el paso del tiempo, digamos, con el tiempo teniendo infinito, es como que la velocidad hacia arriba sería mayor que la velocidad horizontal, ¿no? con el tiempo Digo, tendría... porque iría acelerando para arriba, ¿no? Algo al tener una fuerza. Ahí vamos, Franco, porque en esta posición, en la primera posición que puse, en la inicial, en donde tengo una velocidad en X, ¿sí? Siento una fuerza hacia arriba. Pero ahora digo, ok, un instante de tiempo después podría pensar que la carga se desplazó y está por acá. Está por acá y tiene el mismo módulo de la velocidad, ¿sí? Porque dijimos que la velocidad del módulo se mantenía. Dirección y sentido varía, pero el módulo es el mismo. El campo sigue siendo el mismo, está entrando a la pantalla. Si yo hago regla a la mano derecha sobre esta situación, ¿hacia dónde me queda la fuerza magnética? ¿Es la misma hacia arriba? ¿O tengo que poner el dedo pulgar apuntando en dirección y sentido de esa nueva velocidad? Claro, a la nueva velocidad ortogonal AB sería. Tiene que quedarme ortogonal tanto a la velocidad como al campo, ese campo que está entrando a la pantalla. O sea que tendría una fuerza... Mi dibujo... Voy a correr, Una voy a pregunta. rayar todo. ¿Estaría bien decir que hay como una aceleración centrípeta, por eso no varía B, pero la mueve en dirección de sentido? Ahí vamos. Mi dibujo me quedó medio feo, lo corrí para que... ¿Sí? ¿Se ve que me aparece una nueva fuerza que va a ser ortogonal a esta velocidad y también ortogonal a este campo magnético? Que si vuelvo a dibujarlo, en realidad lo que te voy a tener es... ¿sí? Que se va a ir desplazando y siempre voy a tener una fuerza apuntando hacia el centro, voy a tener una fuerza central y podría pensar
efectivamente ese movimiento, una fuerza centrípeta, ¿no? No sé quién me estaba hablando recién, no llegué a leer. Entre el dibujo, Sí, sí, eso es lo que estaba pensando. ahí está, en lo que Brian era. Se ve que si hago y lo pienso que se movió un poquito y pienso esa nueva, el dibujo me quedó medio feo. ¿Sí? Esa nueva velocidad y vuelvo a hacer con la mano derecha esa fuerza siempre va a estar apuntando hacia el centro, esa fuerza va a ser como una fuerza centrípeta, si es una fuerza central, que va a hacer que esa partícula gire. O sea que la trayectoria que va a tener esta partícula va a ser un movimiento circular. Un movimiento circular uniforme, ¿no? Porque esa velocidad en módulo se mantiene, o sea que va a tener un movimiento circular uniforme. ¿Y se acuerdan qué parámetros me caracterizan o me describen una trayectoria circular uniforme? ¿Qué debería conocer o qué debería calcular para caracterizar este movimiento? La velocidad angular. Una velocidad angular, me dicen por ahí. Una aceleración centrípeta. Sí, una velocidad angular que voy a poner velocidad angular o periodo, ¿no? Es más o menos lo mismo. Por ahí me dicen una aceleración centrípeta. ¿Y alguna más? Un punto, posición inicial. Posición inicial podría necesitar. Ahí es lo que me está faltando. La amplitud puede ser. Longitud, me dice Ramiro. Yo podría describir este movimiento circular diciendo el radio de giro y la velocidad con la que gira, ¿no? Esta velocidad angular o el periodo, el tiempo que tarda en dar una vuelta. Con el tiempo que tarda en dar una vuelta, que lo puedo representar como, lo puedo escribir como el periodo o como una velocidad angular, y el radio de giro, estoy describiendo este movimiento circular. Busquemos calcular estos parámetros o relacionar estos parámetros con el campo magnético, con la fuerza magnética. ¿Sí? Fuerza magnética que será igual que la fuerza centrípeta, ¿no? Yo puedo escribir el módulo de la fuerza magnética como el módulo de la carga por el módulo de la velocidad por el módulo del campo. Y esta fuerza magnética, ya vimos que es una fuerza central, será igual a la masa por la aceleración, una aceleración que será la aceleración centrípeta. Esta aceleración centrípeta, ¿se acuerdan cómo la puedo escribir en función de la velocidad? B cuadrado sobre R. Es sobre R, sí. Perfecto. Es la velocidad al cuadrado sobre el radio. Sí. O sea que Tangencial. igualando. Sí. ¿Alguien me quería preguntar algo? No, B tangencial, supongo. Sí, sí, es la B tangencial. Sí, sí, sí. Que la B tangencial es la velocidad B con la que se mueve la partícula, ¿no? Por eso no le puse subíndice. Es esta velocidad. Esta velocidad punto a punto es la velocidad tangencial a ese movimiento circular. O sea que esta Sí, velocidad... de ahí podría deducir dos movimientos, ¿no? Uno normal y otro tangencial, ¿no? ¿Sí? Acá tengo un único movimiento, ¿no? Un movimiento circular, que si quieres descomponerlo en los dos ejes tendrás
una descomposición, pero si no es un movimiento circular. Un movimiento circular que tiene asociado un radio y una velocidad angular o un período. Yo sé calcular, ya sabemos calcular esta fuerza magnética, o el módulo de la fuerza magnética, como el módulo de la carga, el módulo de la velocidad, el módulo del campo magnético. Y lo relaciono con masa por aceleración, una aceleración que sé que va a ser igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Velocidad tangencial que va a ser exactamente igual al módulo de la velocidad, ¿sí? Punto a punto, módulo de la velocidad que incluso se mantiene constante. O sea que de acá yo puedo despejar mi radio. Mi radio va a quedar la masa por esta velocidad tangencial al cuadrado, dividido el módulo de la carga, el módulo de la velocidad y el módulo del campo. Este módulo de la velocidad es exactamente igual a la velocidad tangencial, es la misma velocidad. O sea que el radio con el que va a girar esta carga Q, que se está moviendo con velocidad v en este campo magnético, será la masa de la carga por la velocidad, el valor de la carga y el módulo del campo. Entonces, ya tenemos uno de los parámetros. Ya sabemos con qué radio va a girar en un movimiento circular uniforme esta carga que se mueve con una velocidad ortogonal al campo magnético externo, esta carga Q. Si quiero calcular la velocidad angular, omega, que es el otro parámetro que tengo que encontrar para describir esta trayectoria, este movimiento circular uniforme que hace esta carga Q. Esta velocidad angular en movimiento circular uniforme la calculaban como la velocidad tangencial sobre el radio, ¿no? Si reemplazo el radio que acabamos de obtener, esto va a quedar esta velocidad que es la misma, ¿sí? Esto me va a quedar el módulo de la carga por el módulo del campo sobre la masa de esa carga que está moviendo. Yo dije puedo describirlo con la velocidad angular o el período, ¿no? La relación entre la velocidad angular y el período, hay un 2π, ¿no? ¿Se acuerdan algo de movimiento circular? Sí, sí. Lo dejo escrito por completitud. Esto quedará 2π por la masa sobre el módulo de la carga por el módulo del campo. Entonces tengo descrita toda la trayectoria. Si estoy en una situación como este caso que planteamos el 1, ¿sí? Un caso en donde la velocidad con la que se mueve la partícula cargada, esta carga Q, es ortogonal al campo magnético, ¿sí? Un campo magnético uniforme. El movimiento o la trayectoria que va a hacer esa carga va a ser un movimiento circular uniforme que va a tener asociado un radio que lo podremos calcular como la masa por la velocidad, dividido el módulo de la carga y el módulo del campo magnético, ¿sí? Y además tendrá asociado una velocidad angular o un período que también podemos calcular. Yo hice esto pensando o proponiendo
que la carga que se mueve es una carga positiva. ¿Qué cambia si la carga que yo propongo ahora es una carga negativa? ¿Qué es lo que se va a modificar? La fuerza magnética apuntaría en menos inversor, ¿no? Exacto, ¿no? Si yo pongo acá, a ver con qué color voy. Pongo una carga Q que sea negativa. Esta carga Q, yo voy a la mano derecha y me va a quedar otra vez velocidad por campo, dedo medio hacia arriba, pero como aparece la carga multiplicando, me va a cambiar el sentido de esta fuerza. Me va a quedar una fuerza hacia abajo, una fuerza en menos inversor. ¿Y cómo va a ser el movimiento? ¿Cómo va a ser la trayectoria de esta carga Q que ahora es negativa? Sería igual, pero para abajo, ¿no? Círculo para abajo. Sería Claro, igual, pero para igual. abajo, me dicen por allá. Sí, ¿no? Yo puedo hacer lo mismo, pensar que esta carga que se movía hacia allá, siente una fuerza hacia abajo que la va a desplazar, pararme en algún punto por acá, y ver que tendré una velocidad así, y que otra vez la fuerza va a ser hacia adentro, que voy a seguir teniendo esa fuerza central, todo punto, y que voy a tener un movimiento circular pero en los y negativos, la parte de abajo. Pero el movimiento también va a ser circular. Un movimiento que también va a tener asociado un radio y un período, una velocidad angular, que los podremos calcular como acabamos de hacerlo. ¿Se ve qué es lo que cambia si cambio el signo? Que se va a cambiar ese sentido de la fuerza y va a cambiar hacia dónde gira. Hasta acá, ¿cómo venimos? Ahora bien. ¿Avanzamos? ¿Alguna duda? ¿Consulta? Todo bien por ahora. Ok. Yo había propuesto dos casos. Este primer caso en donde la velocidad y el campo magnético eran ortogonales, y un segundo caso en donde la velocidad no sea necesariamente ortogonal al campo magnético. Acá me voy a ayudar ya de un sistema de coordenadas para que sea un poco más claro. He usado verde. Sí. Y en verde propongo que tengamos ahora un campo magnético, otra vez un campo magnético B que sea uniforme. Estoy trabajando por ahora con campos uniformes, campos que lo genera alguien que por el momento no me interesa, campos que tienen líneas de campo cerrada y yo estoy dibujando solo un pedacito, ¿sí? Esa línea que sigue para izquierda y para derecha y en algún lugar se cerrará, ¿sí? Pero yo por el momento quiero solo un campo uniforme que en este caso voy a decir, pongamos, voy acá, X y Z. Un campo B estará en inversor. Y voy a poner en el origen una carguita Q. Otra vez voy a empezar con una carguita Q que sea positiva. Si quieren después vemos cómo cambia si fuese negativa. Y esta carga Q se está moviendo con una velocidad así. Una velocidad B que tendrá una componente en X y una componente en Y. Está ahí en el plano XY, ¿sí? Donde esta velocidad me puede escribirla como B de X en X versor más una B de Y en Y versor. Y ahora quiero ver, otra vez, cómo es la trayectoria, cómo es que se va a mover, qué camino, qué trayectoria va a realizar esta partícula
con carga Q, que tiene una velocidad V, que tiene dos componentes, una en X y una en Y. En esta zona del campo magnético, ¿sí? Yo dibujé solo una línea, pero toda la pantalla tiene líneas de campo de izquierda a derecha. Me vuelvo a traer la regla de la mano derecha. Me vuelvo a traer la expresión de la fuerza magnética. Ah, no dije nada del campo, pero otra vez, campo eléctrico nulo. ¿Sí? Solo tengo un campo magnético. Entonces, tengo fuerza magnética que será carga, producto vectorial, velocidad por campo. Yo podría escribir la velocidad con las dos componentes, producto vectorial, el campo magnético, ¿sí? Y hacer ese producto vectorial. También puedo hacerlo con la mano, ¿no? Yo puedo pensar que esta velocidad será una descomposición, ya creo que lo dije, ¿sí? De dos velocidades. Tendrá una velocidad en X y una velocidad en Y. Y puedo pensar cómo es la fuerza magnética que siente esa carga por cada una de esas componentes de la velocidad. En donde, si se fijan, la componente I de la velocidad va a ser una velocidad que va a ser paralela al campo magnético, y la componente en X va a ser una velocidad que es ortogonal al campo magnético. Entonces, Z, ¿no? ¿cómo, Nico? Entonces iría Z. O sea que iría en Z a la dirección de la magnética. Bueno, Nico me dice, la fuerza magnética te va a quedar en Z. ¿Qué hiciste, Nico, para ver la fuerza magnética en Z? Pasa que como es paralelo el campo y la componente en Y, no, resulta cero al cálculo del producto vectorial. Como solo hay en X y hay en Y, al realizarlo te quedan Z, dependiendo de los signos. O sea, capaz, no sé, la componente, bueno, es negativa la parte de la velocidad y te quedaría en menos Z, pero si fuera positivo, queda así. Claro, con la regla de la mano derecha sale. Exacto. Lo que hizo Nico es la regla de la mano derecha. Es positiva, sí, acá yo dibujé un vector velocidad que tiene una componente en X y una componente en Y, ambas positivas. ¿Sí? Entonces lo que hizo Nico es calcular esta fuerza magnética para cada una de las componentes. Si agarro la componente en Y y hago el producto vectorial, esta componente es paralela al campo y la fuerza magnética va a ser nula de esa componente. Y cuando hizo el producto vectorial de la componente en X con el campo en Y, le dio una fuerza magnética en Z versor. Mano derecha otra vez, ¿no? Voy con la que sale de la pantalla, la de en X. Dedo pulgar saliendo de la pantalla. Dedo índice de izquierda a derecha. Eso otra vez me deja la palma de la mano apuntando hacia el techo. Dedo medio hacia arriba, que es esta fuerza que me dictó Nico. Con la componente ni no tiene sentido, ¿no? Tengo que hacer dedo pulgar y es paralela, así que me da 0. Pensándolo así, yo podría decir que esta velocidad v tiene dos componentes, una velocidad paralela y una velocidad ortogonal. Y podría analizar su trayectoria también como una composición de movimientos, porque la velocidad que es ortogonal al campo magnético es la situación que analizamos hace un ratito.
Esto nos daba un movimiento circular uniforme. Y una velocidad que es paralela. Una velocidad que es paralela al campo, que no genera una fuerza magnética. ¿Qué movimiento tendrá asociado? ¿Rectilíneo? Un movimiento rectilíneo uniforme. O sea que lo que tengo es una composición de movimientos. Por un lado, voy a tener un movimiento circular uniforme asociado a esta componente ortogonal de la velocidad, ortogonal al campo magnético, que además va a tener un movimiento rectilíneo uniforme dado por esta velocidad paralela al campo. Claro, como avanza parecería una sinusoide. Gabriel empieza a imaginarse una sinusoide. ¿Alguien más imagina algo? Porque lo que va a estar haciendo es girar, y además de girar va a estar avanzando. Lo ¿No que voy a era cicloide? Lo que voy a tener es como una hélice, ¿no? Es un movimiento helicoidal. Es como la rosca de un tornillo. Algo que gira y que además avanza. Algo como así, no sé. A riesgo de que dibuje cualquier cosa. Algo que gira y que además avanza. Sí, es como una hélice. Es una hélice, ¿sí? Es un movimiento helicoidal. Un movimiento helicoidal que, si tengo que venir a este ejemplo en particular, este ejemplo tengo la velocidad ortogonal al campo, la que me va a estar dando el movimiento circular uniforme, o sea que voy a tener algo que está girando en el plano XZ, ¿no? Así, por acá. Y que además de girar va a estar avanzando. O sea que no va a llegar al origen, sino que va a llegar a una posición más adelante en el eje Y. Y otra vez va a girar. Y otra vez va a avanzar. Si quiero describir esta trayectoria, podré describirla también como una composición, como ese movimiento circular uniforme que ya conocemos, relacionándola con un radio y una velocidad angular o un período. Y además tendremos que calcular o asociar este paso del movimiento uniforme, esta distancia, ¿no? Este paso, esta distancia que recorre asociada a esa velocidad paralela al campo magnético. La parte del movimiento circular uniforme puedo pensarla exactamente igual que antes, pero asociarla con esto que llamé B ortogonal. O sea que voy a tener un radio que será la masa por una velocidad, esta velocidad ortogonal, la que está generando el movimiento circular uniforme, sobre el módulo de la carga y el módulo del campo. Y además, ese periodo que me había quedado 2pi por la masa sobre el módulo de la carga por el módulo de la velocidad. Es exactamente igual que antes. No vuelvo a hacer las cuentas porque tendría que hacer lo mismo que ya hicimos. Y dije, nos va a restar decir algo de esta distancia. Esta distancia que va a ser la distancia que recorre, ¿sí?, en cada vuelta. Le pongo, escribí como 2 veces. Ahí. Esta distancia, ¿sí?, este paso que hace en ese movimiento helicoidal, esta distancia, lo voy a llamar h, y ese paso, es
En definitiva, es cuánto se desplaza en un periodo, ¿no? Porque viene la partícula girando. Pasa por acá, vuelve a hacer un giro completo, una vuelta entera, o sea, tiene un tiempo de un periodo, y vuelve a llegar acá. Y es cuánto se va a desplazar en ese periodo de tiempo. Cuánto se desplaza va a estar relacionado con esta velocidad paralela, que es la que la está desplazando en ese movimiento rectilíneo uniforme. O sea que ese paso, que llamé h, va a ser esa velocidad paralela por el intervalo de tiempo. Ese intervalo de tiempo que es el periodo con el que da una vuelta. O sea que este paso me va a quedar la velocidad paralela por 2pi por la masa, dividido el módulo de la carga por el módulo del campo magnético. ¿Se ve? ¿Se entiende cómo pensar este movimiento helicoidal como una composición de dos movimientos? Sí, sí. Sí. ¿Qué hubiese pasado si yo, en vez de pensar en esta carga positiva, pensaba en una carga negativa? Quiero hacer lo mismo que hicimos en el caso 1 y pienso que esa carga Q ahora es una carga negativa. ¿Qué cambia? F apunta en dirección Z, pero hacia negativo. Me va a cambiar el sentido de esta fuerza magnética. Hacia abajo, ¿no? Ahora. Eso creo que Brandon me decía, Z negativos, en menos Z versor. Sí, sí, eso te decía. Y el movimiento va a seguir siendo una composición de esta fuerza magnética que me va a generar un movimiento circular uniforme, y esa componente de la velocidad paralela al campo magnético que me va a estar generando un movimiento rectilíneo uniforme. O sea que tendría a la partícula girando en el semiplano negativo, en los zetas negativos, algo así, ¿no? Girará hacia acá, y cuando llega, en vez de llegar al origen, llegará un paso más adelante. ¿Sí? Un paso que es constante, ¿no? La distancia que se adelanta cada periodo es el mismo. Pero ahora, en vez de estar arriba, va a estar abajo. Va a estar abajo porque el signo de la carga es el contrario. Pero cómo calcular el radio, cómo calcular las demás cosas, es lo mismo. ¿Se ve? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Consulta? A mí una duda que me quedó es si el módulo de la velocidad esta que es paralela es igual al de la velocidad en la original. No cambia, ¿no? El módulo de la velocidad paralela. No hay fuerzas que estén modificando esa velocidad o esa componente paralela de la velocidad con la que empieza a moverse esa carga. Entonces, es la misma, por eso el movimiento es uniforme, no hay fuerza, no hay una aceleración. No sé quién me Perfecto, preguntó. gracias. ¿Se ve, Matías? Sí, 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 sí. No siente fuerzas en esa dirección, entonces el movimiento, la velocidad va a ser la misma, ¿sí? Se va a mover en un movimiento rectilíneo uniforme. Por eso es que el paso, esto que estaba diciendo justo, ese paso, esta distancia que recorre en la dirección en Y, cada periodo va a ser siempre el mismo. Justamente porque ese movimiento
es rectilíneo uniforme, no está acelerado. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? ¿Puedes subir a donde estaba este mismo cuadrito de la positiva y la negativa, pero El caso la anterior. anterior? Ahí. Ese, sí. ¿Dónde quedaría, si tuvieras que graficar la fuerza cuando Q es negativa en algún otro punto? Queda también hacia adentro Sí, la circunferencia, ¿no? sí, fíjate. El movimiento es inicialmente es de izquierda a derecha. Y la fuerza de viento es hacia abajo, o sea que se va a desplazar hasta acá. O sea que este movimiento circular es horario en este caso. Entonces, no sé, me paro en este que es fácil. La velocidad va a ser esta. Mano derecha otra vez, Juana. Dedo pulgar hacia abajo. Dedo índice entrando a la pantalla, porque el campo magnético es entrante. La fuerza me está quedando de izquierda a derecha. ¿Estás con la mano derecha? Claro, Pero sí. la carga es negativa. Si vas con la mano derecha, seguro te está quedando para allá. Pero la carga es negativa, o sea que me la cambie y me va a quedar hacia allá. Ah, bien, bien. ¿Sí? Ok, sí, sí. Si querés seguimos, esto va a seguir moviéndose en esta dirección. Va a llegar acá y va a tener esta velocidad. Y otra vez, dedo pulgar, ahora me queda de derecha a izquierda. Dedo índice entrando a la pantalla, el dedo medio seguro que está indicando hacia abajo, pero la carga es negativa. O sea que me cambia ese sentido y me vuelve a quedar una fuerza hacia adentro. Y es esa fuerza característica de un movimiento circular uniforme, una fuerza que es central, apuntando a ese centro de la circunferencia, de la trayectoria que recorre. Perfecto, sí. ¿El resto? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Hasta acá? Conocimos esta fuerza magnética, vimos que si tenemos cargas en movimiento en un campo magnético, estas cargas sienten una fuerza, esta fuerza magnética que con las experiencias que hizo Lorentz pudo ver, cuantificar o entender qué parámetros la modificaban y llegar a escribir o representar esta fuerza magnética como la carga por el producto vectorial entre la velocidad y el campo magnético. Esta fuerza magnética que va a hacer que una partícula que tiene una velocidad v en una zona del campo magnético uniforme, en donde esa velocidad es ortogonal al campo, va a hacer que recorra una trayectoria circular, ¿sí? Como un movimiento circular uniforme. Y si esa velocidad no es ortogonal al campo magnético, vimos que podemos descomponerla, ¿sí? Descomponerla de manera tal de tener una componente de la velocidad que sí sea ortogonal, que va a estar caracterizada o generando una trayectoria circular uniforme, ¿sí? Y otra velocidad, que en este caso nos quedó una velocidad paralela, en una dirección en donde no se siente fuerza, no hay una fuerza, y ese movimiento va a ser un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, conocemos la fuerza magnética y además ya somos capaces de ver cómo va a ser la trayectoria de una partícula en presencia de un campo magnético uniforme. Lo último que quería mostrarles hoy, o contarles, son dos aplicaciones ¿sí? Dos aplicaciones en donde se utiliza justamente esta fuerza magnética que conocimos hoy. La primera de ellas va a ser el selector de velocidades.
selector de velocidades que a grosso modo puedo esquematizarlo como así, un rectangulito, ¿sí? Un rectángulo en donde voy a tener en esta zona, en este selector, tendré un campo magnético, crucé los colores, ¿no? Voy con el verde. Un campo magnético B, entrante a la pantalla, y además un campo eléctrico E, en este caso, de derecha a izquierda. Ahora bien, este selector de velocidades lo que va a querer es, si yo tengo una fuente de cargas, y no pensemos en una fuente de corriente continua, tengo una fuente de cargas, por ejemplo, voy a pensar en una carga positiva, es más sencillo, ¿sí? Este selector tiene una entrada en donde van a entrar estas cargas que van a tener justamente la misma carga y distinta velocidad, ¿sí? Piensen que el nombre, lo puse por ahí, es un selector de velocidades, es decir, tengo una fuente de cargas, ¿sí? Que me introduce cargas en este selector de velocidades que tienen la misma carga, el mismo módulo de la carga, pero distintas velocidades. En este selector tengo, dije, tanto un campo eléctrico como un campo magnético. Campos que son ortogonales entre sí, ¿sí? Tengo un campo eléctrico que va de derecha a izquierda y un campo magnético que entra a la pantalla. Si yo pienso en esta carga que entra, ¿sí? Entra en esa entradita del selector, yo voy a querer que esta carga siga una línea recta, bueno, recta, y que logre atravesar todo el selector hasta que llegue a la salida, de manera tal de obtener a la salida del selector cargas que tengan la misma velocidad. ¿Qué velocidad tendrán esas cargas? La velocidad que permita o que haga que este movimiento de la carga en el selector sea un movimiento lineal, ¿sí? Esta carga que entra al selector de velocidades tiene que seguir una línea recta para lograr salir. Logra salir y va a tener una velocidad. La velocidad B, que ahora, si quieren, calculamos. Porque si miro acá, esta carga positiva que dibujé, se encuentra en una zona del espacio que hay tanto un campo eléctrico como un campo magnético. O sea que esa carga va a sentir tanto una fuerza eléctrica como una fuerza magnética. Una fuerza eléctrica que va a ser la carga por el campo eléctrico, ¿sí? Y me va a dar una fuerza eléctrica en esta dirección. Y la fuerza magnética, tendré que traerme la regla de la mano derecha otra vez. Tengo una carga, ¿sí? Esta carguita, dije, está entrando con esta velocidad. Bueno, la velocidad, o sea que está con esta velocidad. Pulgar, pulgar en la velocidad, dedo índice en el campo que está entrando a la pantalla, o sea que tendré una fuerza magnética así, hacia la derecha. ¿Se ve? ¿Están haciendo la regla de la mano derecha? Practiquen. ¿Sí? Tengo velocidad hacia abajo, campo magnético entrante, eso me va a dar una fuerza hacia la derecha. Para que esa partícula siga en línea recta, el módulo de esas dos fuerzas tiene que ser el mismo. ¿Sí? Para que no se desvíe ni a izquierda ni a derecha. Si yo pido que el módulo de las dos fuerzas sea el mismo, estoy diciendo que
la carga por el módulo del campo eléctrico tiene que ser igual a la carga por el módulo de la velocidad por el módulo del campo magnético. Carga que es la carga propia de esa carga que está dentro del selector de velocidades, o sea que es la misma carga. O sea que las partículas cargadas o las cargas que se estén moviendo con una velocidad v que tenga un módulo exactamente igual al campo eléctrico sobre el campo magnético, a los módulos, a la relación de los módulos, va a ser las partículas que voy a poder recolectar, ¿sí?, en la parte de abajo de este selector de velocidades. O sea que modificando estos campos, el campo eléctrico o el campo magnético, yo puedo encontrar o seleccionar qué velocidad o las partículas con qué velocidad son las que colecto en la parte de abajo de este selector de velocidades. O sea que cambiando esos campos yo puedo regular la velocidad que quiero filtrar de alguna manera, ¿sí?, que quiero recolectar acá abajo del selector de velocidades. ¿Se ve? ¿Se entiende? Y si la carga fuera negativa o positiva, es lo mismo en este caso, ¿no? Porque no depende de eso, ¿o no? Del signo La de la fuerza carga. magnética va a ser para la izquierda y la fuerza eléctrica va a ser para la derecha, Exacto, ¿o Tomás. no? Si en vez de agarrar una carga positiva, agarro una carga negativa, ambas fuerzas cambian los sentidos. Me va a quedar la fuerza eléctrica hacia la derecha y la magnética hacia la izquierda. Pero para que siga una trayectoria en línea recta, de todas maneras necesito que esos dos módulos sean iguales. O sea que no me va a modificar que esa carga sean positivas o sean negativas. Funciona de igual forma. Perfecto, gracias. Este selector como selector solo quizás no es algo sumamente útil, pero forma parte también de otros equipos, como el espectrómetro de masa. Este espectrómetro de masa lo que me va a permitir es separar partículas que tienen la misma carga, pero distinta masa. Es lo que se utiliza para separar los isótopos. Si ya hicieron química o están haciendo química, quizás les suene. Son estas partículas que tienen la misma cantidad de protones, pero distinto número másico. ¿Cómo funciona este espectrómetro de masas? Va a tener a la entrada este selector de velocidades, ¿sí?, que acabamos de discutir. ¿Sí? Este es el selector de velocidades. O sea que lo que tengo acá son partículas que tienen la misma velocidad, ¿sí?, y además sé que tienen la misma carga, pero distintas masas. ¿Qué va a pasar
si acá tengo un ejemplo, una carga Q positiva que tiene esta velocidad. Yo sé que la dibujo acá, ¿no? Esta carga Q que está con esta velocidad V. Esta zona, este rectángulo de abajo, no dije, pero este rectángulo tiene también un campo, es una zona de campo magnético B, que lo pienso saliente de la pantalla. Yo voy a tener cargas que están entrando a esta zona del espacio con campo magnético B saliente de la pantalla, cargas que tienen la misma velocidad. La misma carga, pero distintas masas. Si yo hago regla a la mano derecha, ¿sí? Velocidad, dedo pulgar hacia abajo, campo saliendo de la pantalla, campo magnético, eso me va a dar una fuerza hacia la izquierda. O sea que esa partícula que está entrando a esta zona de campo magnético B, ¿sí? Siente una fuerza que la va a hacer girar hacia la izquierda. Va a girar con un movimiento circular uniforme porque esa velocidad es ortogonal a ese campo magnético. ¿Y el radio con el que gira? ¿Cómo dijimos que calculábamos ese radio? Ese radio dijimos que iba a Va a ser depender de la masa, ¿no? la masa por la velocidad sobre el módulo de la carga por el módulo del campo. Campo, que es el campo del equipo, es este campo B. Cargas, dijimos que tienen la misma carga, ¿sí? Son partículas que tienen la misma carga. La velocidad, aseguré que tengan toda la misma velocidad porque vienen de pasar por un selector de velocidades. O sea que el radio con el que esta partícula se va a mover y va a chocar contra esta zona va a depender directamente de la masa. O sea que lo que voy a tener es que cuando la partícula, la carga, esté ingresando a esta zona con velocidad V, carga Q, va a chocar acá, o más allá, dependiendo de la masa. Entonces podré recolectar, por ejemplo, en esta posición, o en esta posición, bueno, ¿qué pasó? O en esta posición, cargas con diferente masa. ¿Sí? Entonces, depende qué masa tenga la partícula, será el radio con el que gire, ¿sí? Con el que realice la trayectoria, y entonces, parándome en distintas posiciones, podré colectar o obtener esas cargas con distintas masas. ¿Se entiende? Una pregunta, ¿ahí va a salir de donde está el campo magnético, la carga? Al hacer ese radio, va a llegar un momento que va a salir del campo magnético. Ahí es donde la agarrás. Ahí es donde la termino agarrando, sí. La colecto Ah, o perfecto. la cuantifico, pongo alguna placa para que choque y poder cuantificarlas. Sí. Sí, sí, hasta acá llega la zona con campo. Y si las cargas fuesen negativas acá, irán hacia el otro lado, ¿no? La fuerza será hacia la derecha y colectaré en el otro lado, o tendré que dar vuelta el sentido del campo. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta?
Nada, ¿o quedó todo muy claro? ¿Quedó todo muy oscuro? Quedó claro, creo. Bueno, buenísimo, Brian. Hasta acá lo que quería contarles hoy. ¿Hay algún que otro ejemplo que podrían buscar, podrían ver? ¿Sí? En donde también se utiliza la fuerza magnética. En la clase que viene avanzaremos con fuerza. No sé si vamos a empezar creo que no, a calcular campos, todavía no. Pero hasta acá lo que yo quería contarles hoy. Por mí, si no hay dudas, consultas,